Bueno, seguimos adelante. Enseguida les presento a nuestro próximo invitado. Hablamos de un libro que lleva por título Reinos de Sangre. Ya lo presentó el pasado mes de diciembre, pero un servidor no tuvo la oportunidad de hablar con él. Y como sé que va y viene a Almería, aunque no es almeriense, pero tiene mucha relación con nuestra ciudad, con nuestra provincia, pues bueno, enseguida hablamos con Óscar Eimil, que es el autor. El amigo Fernando Barrio, que hace tiempo que no lo visitamos, Meca Mediterráneo Centro Artístico, esta misma tarde se inaugura una exposición bajo el título Nuevos Horizontes. Su autor, el artista, se llama Ernesto Pedalino y amablemente nos atiende unos minutos. De nuevo contigo, Juan, adelante. Sí, Joaquín, Nuevos Horizontes es el título de la exposición que se va a inaugurar hoy a las 20 horas, 8 de la tarde, aquí en Meca Mediterráneo Centro Artístico. Hablaremos con el autor de la obra y vamos a hablar también, hoy es un lujazo, hablamos con el comisario de la misma, buen amigo de este programa, que es Fernando Barrionuevo. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues otro día más que estamos aquí por la exposición de otra nueva exposición. Sí, bueno, ya esta es muy especial porque Ernesto Pedalino ha trabajado puntual o intermitentemente en grandes proyectos con nosotros desde el 2005. Estamos contentos porque es una gran obra, es un proyecto que tiene madurez, solidez, está en una etapa fantástica y bueno, prueba de ello son sus futuras exposiciones, como tendrá dentro de muy poco en Murcia. Pero ¿quién mejor para hablar de ello que Ernesto Pedalino? Antes de saludar al artista como comisario de la obra, sí me gustaría que le dijeses a los espectadores qué destacaría de la misma. Bueno, yo destaco una apuesta por la libertad expresiva, ir hacia los límites del campo de la abstracción con una delicadeza y una sutileza magistral. Mucho no significa que sea algo, poco en el arte significa mucho. Con tu permiso paso a saludarle. Muy bien, Juan. Ernesto Pedalino, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Bueno, pues argentino que a lo tonto creo que lleva ya 55 años en España, 40 de ellos en Madrid y 15 aquí en Almería, ¿no? Sí, vine un día a tomar el sol y aquí me he quedado. Bueno, no, digamos que llegué a Madrid para emplear mis conocimientos en diseño gráfico. Llegué en un momento estupendamente en España, que estaba en pleno desarrollo. Pude desarrollar perfectamente todo lo que era mi creatividad y mientras tanto pintaba, pero era un pintor dominguero, digamos, pintaba sábado y domingo. Ahora ya jubilado, ya en Carboneras, ya en Almería, con toda esta luz, pues lo dedico completamente. Dedica las 24 horas del día. Totalmente. Creo que Bellas Artes las estudiaste en Argentina, ¿no? Sí, en Buenos Aires estudié. Y ahí fue donde creé la técnica por accidente. Pero yo creo que la principal virtud de mis trabajos, donde yo creo que nacen y aparentan ser distintos, es porque los pinto al revés. Digamos que es totalmente al contrario de donde pinta el pintor normal, ya sea abstracto o contemporáneo, ya sea el tipo de pintura que sea. Porque esto se va haciendo en distintas capas, de arriba, sí, de abajo hacia arriba, y entonces luego voy lijando hacia abajo y van saliendo cosas, se van descubriendo cosas y selecciono lo que aparentemente más me gusta. Ernesto, estamos ya viendo imágenes, los espectadores, y ya se está viendo lógicamente que aunque es una exposición de pintura, lo que sí, ya la primera conclusión es que es pintura abstracta, ¿no? Sí, es pintura abstracta porque no sé ser figurativo. Ser figurativo es muy difícil. Ser abstracto no es fácil, pero figurativo necesita ser mucho más académico. Es mucho más complicado. Y destacar en el sector de la figuración también es más complicado, que es lo que yo pienso. Me comentabas anteriormente que ya has perdido la noción en cuanto al número de exposiciones, no ya solo a título colectivo, sino individual que has podido realizar, ¿no? Sí, y además fuera de España, ¿no? Digamos que he hecho en Dinamarca, he hecho en Madrid muchas exposiciones, en Almería muchísimas más, lógicamente, porque es donde ahora lo estoy desarrollando, ¿no? Nos decía Fernando hace unos instantes que en pocos días vas a estar en Murcia. ¿La de Murcia tiene cierta similitud con esta? ¿Son absolutamente distintas? Sí, no, es lo mismo, es una ampliación de esto. Digamos que en Murcia es en Blanca, el pueblo de Blanca, es una fundación Pedro Cano
que es un museo fundación. Y ahí es muy grande, digamos que necesita tener obras muy grandes y estoy desarrollando parte de las obras. Aquí hay parte de lo que va a estar en Blanca dentro de poco. Vente para acá, Fernando, que te quiero hacer un par de cuestiones ya para terminar. Como decíamos, la exposición hoy a las 8, ¿hasta qué día de...? Pues mira la chuleta, que hasta el día 27, o sea, el 28 festivo hasta el penúltimo día de este mes. Sí, sí, y encantado. Luego ya continuaremos, porque bueno, hay que decir que Meca tiene un proyecto, este año inicia el programa internacional con Portugal, y este viernes iremos a recoger un premio que nos ha concedido la Fundación Cruzcampo, que todo hay que decirlo porque es un honor para nosotros, para seguir construyendo y contribuyendo hacia la cultura en Almería. Pues sí, porque a nosotros nos encanta dar buenas noticias. Ernesto, para terminar, él hablaba como comisario de la obra, tú como autor, ¿qué razones les daría a los espectadores que nos estén viendo en este momento para que vengan a disfrutar de esta exposición? Pues esencialmente que disfruten el espacio. Meca es un sitio especial, no ahora porque estoy yo, sino por a los artistas que hay en cartera, que son muy interesantes. Y en este caso, que en el que estoy yo, también puede venir. ¿Qué disculpa les puedo dar para que vengan? Pues que vean otra forma de ver el paisaje, claro. Muchísimas gracias, ha sido un placer, amigo. Igualmente, Juan, hasta pronto. Pues Joaquín, todo un lujazo. El comisario de la obra, Fernando Barrionuevo, el autor de la misma, Ernesto Pedalino, hoy a las 8 de la tarde aquí en Meca Mediterráneo Centro Artístico, como decíamos, inauguración de la exposición Nuevos Horizontes. Gracias, Ernesto Pedalino, gracias, Fernando, un abrazo. Estamos en contacto, pasamos por allí cada vez que haya que inaugurar una exposición. En un ratito, como decía, si quieren acudir a la calle Navarro Darax número 11, eso está para que se hagan una idea, lo que hemos conocido o conocemos en Almería como la Plaza Marín. No es una plaza al uso, pero por esta zona, para que se ubiquen. Les he hablado de un libro y de su autor, lo presentaba hace ya unas fechas, en el mes de diciembre, 18 y 19 de diciembre. No pudimos hablar con él, por lo menos un servidor. El compañero Baristo, La Voz de Almería, hacía referencia, utilizó un titular que me gustó mucho, llamó mucho la atención, que decía, en fin, me imagino que palabras del autor, la historia de España es mucho más apasionante que la de Juego de Tronos. Y esto lo dice porque tiene relación con esta historia, una historia, en fin, basada en hechos reales, como las películas, aunque hay algo de ficción, pero hay muchos personajes reales. En Reinos de Sangre, la forja de España, la gestación de los reinos cristianos. Óscar Einil, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás, hombre? No pude hablar contigo en esas fechas, pero como sé que me he enterado después que vas y vienes, que tienes un rinconcito muy particular en San José, dentro del Parque Natural, digo, bueno, en alguna ocasión tendremos que hablar, como es el caso, ¿no? Bueno, es uno de tus territorios de descanso, esta casita que tienes en San José, donde te retires un poco a disfrutar un poco de la vida. Exactamente, ¿no? Una parte de la novela fue escrita allí en San José, en mis veranos en Almería. Bueno, eres gallego de Lugo. Gallego de Lugo, de un pueblo pequeño de Lugo que se llama Villalba. Villalba. Déjame que cuente lo que me acabas de decir, ¿vale? Cuenta. Es que tiene su punto. El día 22 de diciembre, el día de, como ustedes bien saben, del sorteo de Navidad, este señor presentaba en su pueblo natal, como tiene que ser, en su tierra, era la primera presentación oficial que hacía de esta su primera novela. Bueno, pues en este pueblo recordarán en Villalba que dejó la lotería del Gordo, dejó 500 millones. 500 millones de euros. De euros. O sea, unas horas antes de la presentación, o sea que estuvimos contentos. Digo, contentos. Y tú sin un décimo, Óscar, ¿no? No llevas nada, ¿no? Nada, bueno. La familia, amigos, pero yo nada. Bueno, es un libro que, dada la situación que vive el país actualmente, nuestro país actualmente, parece que te lo han hecho por encargo. No es así. Empezaste a escribir en el año 2016, algo leído al respecto, hace 2 años ya largos que empecé a escribir, sí. Pero hablas un poco de esto, ¿no? Del nacimiento de España como nación, ¿no? No esperaba nada. Simplemente me encontré una historia. A mí me gustan mucho los libros de historia, los tratados medievales. Y bueno, me encontré una historia que me pareció muy novelable. Siempre había tenido ganas de escribir una novela. Yo he escrito mucho en prensa durante muchos años, artículos de opinión, de crítica política, económica, fundamentalmente en las cabeceras del Grupo Yolí, aunque también en otros periódicos nacionales. Sí. Y bueno, siempre había tenido la ilusión de escribir una novela. Me encontré esta historia y dije, esta historia es maravillosa para escribir una novela. Y me puse a ello un poco como aventura, ¿no? Sin saber a dónde me iba a llevar. Y bueno, pues me ha traído hasta aquí. Siglo XI es donde sitúas un poco el nacimiento de lo que hoy conocemos como España, ¿no? Sí. Y un personaje muy concreto, un señor que se llamaba, lo leo por aquí, ¿dónde estás? Fernando el Grande. Fernando el Grande. Esto es. El siglo XI es un siglo muy importante en la historia de España. Está muy lejos, hace 1000 años, pero es un siglo muy importante
porque es en ese momento, en esa época, cuando nace el Reino de Castilla y cuando nace el Reino de Aragón. El Reino de Castilla y el Reino de Aragón son las dos potencias medievales de cuya unión, siglos más tarde, surge España. Es por eso que es una época muy importante. Es una época muy importante también por otros aspectos. Fernando, que es el protagonista principal de la novela, Fernando el Grande, fue un gran rey, un rey muy desconocido. Este año celebramos el milenario de su nacimiento, un rey muy desconocido, pero fue después de la conquista musulmana, en el año 711, fue el primer rey que consiguió, por un lado, imponer su ley a los moros del sur. Fue el primer rey que claramente se impuso a lo que hasta ese momento había sido al-Ándalus. Eso por un lado. Pero por otro lado, y mucho más importante desde nuestra perspectiva, es que fue el primer rey que tuvo una visión global. De hecho, consiguió reunir bajo su cetro todos los territorios comprendidos entre Compostela, en el Atlántico, y los condados de la Marca Hispánica en el Mediterráneo. Es decir, todo el norte de España, de alguna manera, estaba bajo el control de Fernando. Por eso fue un rey muy importante. Un rey, fíjate, es una cosa que yo siempre cuento cuando en las entrevistas que me hacen, en la urna funeraria, en el sarcófago de piedra donde yacen sus restos mortales, en la cripta, una cripta maravillosa de la iglesia de San Isidoro en León, donde está el panteón de los reyes leoneses, hay una inscripción funeraria que se grabó hace 1000 años. Y ahí dice, aquí yace sepultado Fernando el Grande, rey de toda España. Bien, significativo esto. Hace 1000 años. Efectivamente no existía España. 1000 años. Pero lo que es importante es que sí había una idea de España. Existía ya la idea de España. Era como un sueño, el sueño de la unidad, el sueño de volver otra vez a reunir toda la península bajo un mismo poder. Ya. Pero imagino que el camino no fue fácil, evidentemente. Algo tuvo que hacer este señor, en fin, aparte de hablar, no sé si fue esto a golpe de negociación o algo más. No, por eso la historia es una historia turbulenta, ¿no? Claro. Esta, fíjate, es la historia de una familia, digamos, ¿no? En realidad, de una familia de reyes, ¿no? El padre fue rey, Sancho III, rey de Pamplona, y los 4 hijos fueron reyes cuando él se murió. Entonces, cuando él se muere, él divide sus territorios entre los 4 hermanos. Desde ese mismo momento se inicia una contienda tremenda entre los 4, entre hermanos, para que al final quede uno solo. Y eso es lo que ocurre. Al final queda uno solo, imagínate, después de una gran tragedia como muchas otras que ocurrieron siglos después, ¿no? Claro. En España. Aparecen personajes reales, como es este señor, como es Fernando el Grande, pero también hay algo de ficción. Sí, claro. Personajes que tú creas e introduces en esta novela histórica, ¿no? ¿Desde qué punto? ¿Qué papel juegan esos personajes? Bueno, todos los personajes principales son reales. Reyes, abades, obispos, condes... digamos, las personas más próximas a los reyes son personajes reales. Hay otros personajes de ficción que tienen una peculiaridad, que tienen nombres de personas que vivieron en aquella época. Nombres que no se corresponden con el papel que juegan en la novela, pero sí que los nombres son auténticos de aquella época. Bueno, por ejemplo, hay un judío que es digamos, el lugarteniente del rey, el secretario del rey, ¿no? Es un personaje ficticio, por ejemplo, ¿no? Después, lógicamente, lo que ocurrió hace 1000 años, sabemos los grandes acontecimientos históricos. Lo que no sabemos son los aconteceres privados, que digo yo, ¿no? Entonces, digamos que ahí está un poco la fabulación, claro. Pero siempre los aconteceres privados que suceden en la novela, que es una novela que hay amor, traición, deslealtad, fidelidad y de todo, ¿no? Un poco. Son siempre congruentes con los acontecimientos históricos. La novela, los acontecimientos históricos que pasaron se cuentan, se pone la fecha y se cuenta tal y como sucedieron. Claro. Desde ese momento hasta hoy, que también vivimos un momento convulso, en fin, han pasado muchas cosas en la historia de esta nación. Aquella pregunta, esto que siempre hemos escuchado de que España es una nación de naciones, ¿cuál sería la respuesta al respecto, Óscar? Yo no lo creo. Yo no lo creo porque son muchos cientos de años juntos. Sí que originariamente, como todos los países de Europa, España surgió de la unión de reinos. Pero claro, no tenemos que olvidar que, por ejemplo, Alemania se convirtió en una única nación en el año 1848, antes de ayer, hace 150 años. Italia, la unificación italiana, igual, 1868, la unificación italiana, antes de ayer. España,
España hubo un único poder político a partir del año 1511, cuando Navarra se incorpora a Castilla. Claro, son 500 años de vida en común. Entonces, en realidad, ese concepto de nación de naciones, yo creo que responde más a un momento político que se dice, posiblemente, más que a una realidad. Histórico, de luego que no. No, histórico de luego que Como no. tú más o menos cuentas aquí. Histórico que no. ¿Dónde sitúas la novela? ¿Diferentes localizaciones en este país? Sí, la novela discurre en más de 50 localizaciones. En el norte y en el sur, fundamentalmente en el norte cristiano, también en el sur musulmán. El sur es una novela que narra una época muy interesante porque es la época de la desintegración del califato. Desaparece lo que es Al-Ándalus, el concepto que teníamos desde el año 711, y el califato se divide en 24 reinos taifas, ¿no? Entonces, dentro de los reinos taifas en el sur, la novela discurre en Sevilla, en Badajoz, en Toledo, pero en el norte, que es la parte principal, además de los grandes centros de poder, que en aquella época eran Pamplona, Burgos, León y Compostela, pues discurre en muchos otros enclaves mágicos, ¿no? En Aragón, por ejemplo, Ainsa, en monasterios, como por ejemplo en Burgos, en Cardeña, en Silos, en Arlanza, por ejemplo en León, en Sagún, en San Facundo y San Primitivo. Es decir, he intentado, digamos, que la novela sirva para hacer un viaje por toda España, en localizaciones especiales. Hay trabajo de campo, hay que currárselo, ¿no? Claro. Hay archivo de por medio, me da la impresión. Hay que curárselo. Bueno, a mí me ha ayudado, yo he hecho 2 veces el Camino de Santiago, ¿Sí? desde Francia, y eso me ha ayudado mucho a captar... ¿Desde Francia a Santiago? Desde Francia, en bicicleta. ¿En bicicleta? En bicicleta. Y entonces eso me ha ayudado mucho a captar un poco lo que es el espíritu de Castilla, que es un espíritu muy especial. El famoso camino francés, ¿no? Sí, el camino francés. Desde Roncesvalles hasta Santiago, en 2 ocasiones. ¿Hay unos cuantos kilómetros, Óscar? Pues son 840 kilómetros. ¿En etapas de cuánto? En etapas, bueno, depende. Un año lo hice en 11 días y otro año en 9 días. Ahí le diste, ¿eh? Apurando. Claro, porque las vacaciones dan lo que dan, ¿no? Ya lo creo. Oye, tengo entendido que empezaste a escribir prácticamente a escondidas. No lo sabía prácticamente A nadie, escondidas, ¿no? efectivamente. Sí. Nadie sabía, ¿Por qué? ni quise que nadie lo supiera, porque era una cosa que, claro, en la vida cuando emprendes una tarea que no sabes cómo va a salir, pues mejor que no lo sepa nadie por si acaso sale mal, ¿no? Entonces, si sale mal, mejor que nadie lo sepa. Entonces, efectivamente, cuando acabé de escribir el libro, ya antes de las correcciones, y lo envié a la editorial, pues ahí se enteraron ya mis hijos, mis hermanos, mis amigos y tal. Pero solo realmente lo sabía mi mujer, ¿no? Que claro, a mi mujer no se lo pude esconder, ¿no? Tu vinculación con Almería es tu esposa en primer lugar, que es almeriense. Sí. Dime cómo conoces San José. Pues San José lo conozco en un momento muy importante en mi vida, justo antes de examinarme la oposición. Yo estaba como muy asfixiado, me quedaba muy poco tiempo, 1 mes y medio, así, necesitaba un poco de aire, y unos amigos me invitaron a venir a un puente de San José, precisamente a pasar a San José, a su casa. Estuve aquí 3 o 4 días, y aquellos 4 días fueron maravillosos porque me dieron el aire y la energía que necesité para, al cabo de 1 mes y medio, culminar el trabajo de una oposición de muchos años de esfuerzo. Bueno. Y entonces, claro, en aquel momento pues me enamoré de San José, y tan pronto tuve algo de disponibilidad, pues dije, aquí este es mi sitio, ¿no? Es un paraíso este parque natural. Paraíso, ¿eh? Sí que lo es, sí que lo es. El que lo aquí, pueda disfrutar, desde luego que sí. Lo que vivimos aquí, esto lo suelo comentar muchas veces, sobre todo con gente que viene de fuera y tiene esta vinculación con Almería. Lo que tenemos aquí, el Cabo de Gata, San José, sí. Aguamarga, etcétera, etcétera. Bueno, quizá no sé si lo valoramos, pero los que venís de fuera ya lo creo que lo hacéis, ¿no? Deberíais, porque es una maravilla, sí, una maravilla realmente. Y Almería también. No sé si has visto estos días un anuncio de una gran multinacional que se ha rodado en Almería, y la verdad es que es una maravilla. Me hablas del spot de McDonald's Portugal, sí, lo pusimos el otro día. Lo pusisteis el otro día. Claro, se ve una Almería, una maravilla. No dice que es Almería, pero debería decirlo, ¿no? Claro, parece el desierto de Arizona, que es lo que intenta emular, y Miami Beach y demás. Ahora veníamos para aquí, me decía mi mujer cuando veníamos para la tele, me decía, fíjate las montañas azules de Almería. Y es verdad, cuando se pone el sol, todo el contorno de las montañas es una maravilla. Bueno, Reinos de Sangre, la Forja de España. Por cierto, que hoy, día 2 de febrero, me estaba comentando el autor, Óscar, que es la segunda edición. La primera hoy sale de la imprenta la segunda edición, se ha vendido 1 mes y poco. Editorial Almuzara, donde está, entre otros, Manuel Pimentel a la cabeza de esta editorial. Sí. Gran editor, gran escritor. Gran escritor, ya lo creo. Encantado de conocerte, Óscar. Lo voy a leer, a echar un vistazo a la historia de España, cómo se inició esto allá por el siglo XI, hace 10 siglos, nada más y nada menos. Nada menos. Si eres tan amable de dedicarme el libro. Ha sido un placer conocerte. ¿Vale? Estupendo. Muy Gracias. Bien. Voy a dar paso a unos compañeros que me van a hablar de una gala de montañismo que se celebra en un ratito. Esto es a las
a las 7:30, pues están a 10 minutos que comience esto. Juan, vamos al patio de luces de la Diputación, primera gala de montañismo almeriense. Cuéntanos, de nuevo contigo, adelante. Sí, como bien decía Joaquín, efectivamente, hasta el patio de luces de la Diputación de Almería nos hemos venido porque va a ser el escenario esta tarde de la entrega de los trofeos de lo que es la primera gala de la Federación Almeriense de Montañismo. Tenemos la suerte de que su delegado en Almería, Emilio Martínez, nos atiende. Emilio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. Bueno, me imagino que todavía con ese dolorcillo de barriga de pensar que todo salga a la mil maravillas, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí, le hemos puesto mucha ilusión a esta primera gala del montañismo almeriense y como tú bien dices, esperando que todo salga bien y la gente salga con buenas sensaciones, ¿no? Bueno, y cuando van rodadas sí hay cierta experiencia, pero es que, como comentábamos al principio, es la primera, ¿no? Sí, es la primera, no sé por qué, pero bueno, es la primera, he tenido la suerte de ser delegado provincial en esta primera edición, bueno, la primera y espero que sea la primera de muchas, ¿no? Ahora a través de las imágenes veremos los trofeos que vais a entregar esta tarde-noche. ¿Os dais prisa o no termináis aquí hasta las 3 de la madrugada porque hay trofeos para dar y regalar, ¿eh? Bueno, como ya bien sabes, al ser la primera, pues bueno, parece que hemos acumulado trofeos y menciones especiales. Bueno, y también tenemos la suerte de que en 2017 se hizo por primera vez la primera Copa por Carreras por Montaña en Almería también, y vamos a aprovechar esta primera gala almeriense para entregar los premios a los corredores por montaña que hicieron la Copa, ¿no? Que como bien sabéis estuvo en 6 localidades de Gádor, Calar Alto con Jergal, Canjallar, Tal, Macael. Bueno, estuvo, no sé si me olvida alguna, pero bueno, 6 localidades que todos los corredores, en número siempre superior a 100 participantes, fueron del agrado de todos, ¿no? Preparando la segunda edición de la Copa de Carreras por Montaña y algunas sorpresillas que iremos dando a lo largo de la semana que viene. A bote pronto me parece que he tenido la curiosidad y me parece que he contado unos 70 por ahí aproximadamente. Sí, exactamente, hay 63 trofeos, ya te lo ¿No me he equivocado mucho? Sí, más o menos, como bien te he dicho, carreras por montaña y ya las menciones especiales, menciones a instituciones, medios de comunicación, también hay alguna sorpresa como premio medio ambiente, premio seguridad en la montaña, porque nosotros tenemos Para que gente que lleva ya 40, 25 y 10 años, que ya son años, ¿eh? Efectivamente, tenemos 2 clubes, tenemos al Club Condos, que cumple 40 años, y al CEA Andará, que cumplió 25 este año pasado, y bueno, queríamos premiar tantos años en la montaña, formando gente y teniendo senderistas, escaladores, barranquistas, un poco de todo, ¿no? que se nos va en la montaña. Dado lo numeroso que es la familia, o numerosa en este caso que es la familia del montañismo, ¿nos da miedo que el salón se os quede pequeño? Pues nos da miedo en esta primera edición. Vamos a ver cómo va la primera El edición. riesgo que hay que correr. Efectivamente, y ya para las siguientes ediciones, pues bueno, iremos buscando otros sitios si se nos quedará pequeño, pero bueno, todo sea morir de éxito, ¿no? Emilio, para terminar, perdóname mi curiosidad, pero desde que estoy aquí no hago nada más que preguntarme qué es lo que hay ahí. Explícamelo, hijo de mi vida. Tenemos en la mitad de la gala una pequeña... Para hacerlo más entretenido, ¿no? Tenemos una pequeña actuación de musicoterapia y yo creo que va a agradar con cuencos tibetanos, como estáis viendo, con algunos... O sea que lo que estamos viendo son los instrumentos musicales. Sí, son los instrumentos, que va a ser a mitad de la gala, para hacerla un poco más amena. ¿No se mueven de donde están para tocarlo? No se mueven de donde están. O sea que no se lo llevan ni al cuerpo, ni a la pierna, ni a ningún sitio, conforme está. ¿Y qué lo tocan, 2 chicas? Sí, 2 chicas, y yo creo que les va a encantar a todo el mundo. Jolín. Y yo creo que va a ser del agrado, algo novedoso en este tipo de galas, y como es montañismo, tendremos que innovar con algo de la montaña, ¿no? Bueno, pues ha tardado en llegar la primera, pero la verdad que por lo menos por falta de trabajo, de originalidad y de ingenio, creo que va a ser un éxito a lo rotundo, Bueno, por ¿no? falta de ganas no nos quedará, y falta de ilusión, como bien dices, no va a ser, ¿no? Emilio, ha hecho un impasse para atendernos porque sé que está ultimando los detalles, no sabes cómo te lo agradecemos, y de corazón que vaya todo muy bien, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy bien. Joaquín, José Emilio Martínez, como decía, el delegado de la Federación, el delegado en Almería de la Federación Almeriense de Montañismo, que va a entregar sus premios aquí en el patio de luces de la Diputación esta tarde en lo que es la primera gala. Gracias, Emilio, por atendernos. Mañana sábado, día 3, ya lo anunció en rueda de prensa, pudimos hablar con ella. Es una gran cantadora, talento almeriense, 100%, inicia su gira por diferentes tablaos, escenarios, peñas y demás, aquí en Almería, en el Teatro Apolo, con un segundo trabajo que se llama Trazos. Hablamos de la cantadora María José Pérez, que mañana estará en el Teatro Apolo. Esas imágenes que van a ver, por cierto, fue en el año 2015, cuando ganaba la lámpara minera. Enseguida estamos de vuelta, recta final del programa. Hasta ahora mismo.
Donde nace la minera, tempranico me levanto.